Hola, ha pasado algo de tiempo desde mi último video. Afortunadamente ha sido solo porque he tenido mucho que leer para mis tareas de la escuela y algo de trabajo. Pero cada vez que tenga algo de tiempo libre, aprovecharé para compartirte una experiencia más y otra receta sencilla, como esta deliciosa granola casera. El ingrediente principal son las hojuelas de avena integral y los complementos que utilicé fueron hojuelas de coco sin azúcar, almendras en rodajas, semillas de girasol ligeramente saladas, nuez y chispas de chocolate amargo. Tú puedes utilizar algunas otras semillas o frutos secos. Solo procura no omitir la vainilla, la canela, el aceite de coco y el néctar de agave o miel de abeja, que es lo que le dará el sabor delicioso. Igual te comparto las cantidades que utilicé en la descripción. Solo mezcla muy bien los ingredientes para que a la hora de hornear queden perfectamente combinados y llenos de sabor. Mientras hacía esta receta, recordé una experiencia que tuve en uno de mis trabajos cuando recién me integré. Inicialmente no logré tener una buena relación con mi homóloga. Faltó de mí acercarme a ella para conocer su manera de trabajar y planear con ella una manera adecuada de coordinarnos para tener buenos resultados. Me enfoqué solo en aprender y conocer por completo el departamento para aplicar mi método de trabajo y comenzar a elevar la productividad, que era mi objetivo inicial. Mi omisión comenzó a generar en ella incertidumbre y molestia, lo que le provocó comenzar a hablar a mis espaldas y crear rumores acerca de mi trabajo. Cuando me enteré de eso, no le di tanta importancia. Estaba más enfocada en el trabajo que en su actitud, pero llegó el día en que no pude soportar más el saber que seguía esparciendo rumores acerca de mí. Naturalmente me molesté y me sentí frustrada. Era la primera ocasión que me sucedía algo así en un trabajo. Salí de la oficina para descargar emociones negativas hasta que logré relajarme y pensar de manera objetiva, para buscar la mejor manera de comunicarme con ella, sin expresarme negativamente sobre su persona. No niego que fue muy difícil hacerlo. Como ser humano, es natural que las emociones negativas en momentos como este broten. Pero sabía que si no me expresaba de manera objetiva, el ambiente laboral se podía tornar denso y desagradable. Regresé a la oficina y le pedí unos minutos para charlar, comenzando compartiéndole lo que yo había identificado para que ambos departamentos pudieran estar coordinados y trabajar en equipo. Enseguida le expresé lo que había notado de mis actitudes que posiblemente a ella le molestaban, y enseguida le mencioné lo que de mi parte estaba sintiendo acerca de sus actitudes, como el que no me informara oportunamente sobre clientes molestos o que no me copiaba en correos con información de mi departamento, entre otras cosas. Continué expresando mi interés en apoyarnos mutuamente, pero para eso requería que de su parte me comunicara oportunamente cambios realizados y que implicaban a mi área, o que me solicitara directamente a mí la información sin triangular con otros. Inicialmente la noté a la defensiva. Posiblemente pensó que le haría mención acerca de los rumores que había esparcido sobre mí, que incluso ya habían llegado al departamento de RH, pero sabía que, si lo mencionaba, el resultado no sería benéfico para ambas. Mi objetivo era lograr una buena relación laboral, y para eso requería crear en ella la apertura para una buena comunicación. El expresarle sobre los rumores y otras cosas definitivo no ayudaría. De ahí el evitar hablar sobre su persona, y solo me enfoqué en actitudes y acciones. Luego de esa charla, inmediatamente acudí con RH y le compartí lo que hablé con ella sin omitir nada.
Mi intención fue en todo momento tener y dar claridad acerca de mi trabajo y los resultados que yo deseaba entregar. A partir de ese día y hasta que yo dejé la compañía por cambio de residencia, nuestra comunicación fluyó sin inconvenientes y logramos mantener una buena relación laboral. El comunicarnos con los otros respetando siempre su persona y refiriéndonos solo sobre acciones y actitudes es una manera de crear apertura en el otro para fluir en la comunicación y lograr mantener una buena relación en cualquier ámbito de la vida. Sé que puede ser algo difícil porque las emociones pueden llegar a dominar, pero si nos enfocamos en lo que quiero obtener y dar en una relación, la paciencia y la serenidad se harán presentes y será más sencillo pensar objetivamente. ¿Y tú? ¿Te enfocas en las actitudes o en adjetivos personales? ¿Has intentado comunicarte de manera objetiva? ¿Qué tan complicado te es aclarar tu mente? Esta receta sencilla y rápida para hacer granola es una muestra clara de cómo los ingredientes bien combinados pueden complementarse adecuadamente para crear una botana deliciosa y saludable, que incluso la puedes utilizar para sustituir el cereal de caja.